Hola, buenas tardes, querido público del Foro Conectados. Esta es nuestra octava transmisión. Hoy hablaremos de un tema que normalmente nos preocupa en nuestra adolescencia y juventud, porque es una etapa donde queremos encajar en grupos sociales, pero este tema es importante desde niños hasta adultos. Hablaremos sobre la identidad. ¿Qué es? ¿Cómo se forma la identidad de una persona? ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros y aprendamos juntos con nuestros invitados esta tarde. Como en cada foro, necesitamos tu valioso apoyo, compartiendo este link a través de tus redes sociales, posteándolo en tu muro en Facebook. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Ahora sí, comencemos presentando a nuestros participantes del día de hoy. Nuestro primer participante es un joven recién nombrado director de la generación emergente del territorio noroeste norte. Damos la bienvenida a Karim Villegas. Hola, hola, muchas gracias, Carla. Un saludo a todos los jóvenes y personas que se conectan a escuchar este espacio que te agradezco. Muy bueno, por cierto, pues mi nombre es Karim Villegas, ya lo dijiste tú, Carla, por mí. Voy a trabajar como líder de la generación emergente acá en el territorio noroeste norte. Soy de Hermosillo, tengo 26 años. También voy a trabajar en la parte educativa acá mismo en el territorio. Y bueno, soy pastor, además de todo. Y pues un gusto estar acá acompañándolos. Muchísimas gracias, Karim, bienvenido. Nuestra segunda participante, ella trabaja o labora, sirve como directora de la Casa Hogar Vida Nueva para Niños junto con su esposo. Ella es Mirna Sánchez. Hola, Carlita, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar contigo en este foro, que ya había tenido la oportunidad algunas veces de verte, pero gracias por esta oportunidad, Karim. Saludos, Karim, mucho gusto también, Dios te bendiga. Gracias, Mirna. Nuestra tercer participante cuenta con un currículum bastante amplio. Sin embargo, actualmente se desempeña en el Instituto Atkinson. Tenemos el honor de tener con nosotros a Loida Castro. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles y poder compartir con cada uno de los participantes en este día, en este tema tan interesante. Entonces, pues un gusto y gracias por la invitación, Karen. Muchas gracias. Gracias a nuestros tres participantes por aceptar la invitación, por darse el tiempo para compartir con nosotros y juntos aprender con nuestro público acerca de este tema tan importante como lo es la identidad. Nuevamente hacemos la invitación a nuestro público a que le den compartir a esta publicación, a este foro. Vamos a iniciar con nuestra primera ronda de preguntas y lo vamos a hacer así tal y cual nos presentamos, así que vamos a iniciar con Karim. Y la primera pregunta es, ¿qué es para ti la identidad o cómo la definirías, ¿no? Desde un punto de vista personal. Muy bien. Sí, mira, es un tema, como lo dijo la maestra Loida, muy bueno, interesantísimo y aparte muy complejo, creo yo. Pero bueno, yo hablando de identidad, mi forma de concebirla, de comprender este concepto es entendiendo no solo una parte del ser, sino el conjunto de las partes del ser, ¿no? El conjunto de partes que componen a una persona, a algo integral y la conciencia de ser yo mismo, ¿no? Para definirlo un poquito más con un ejemplo ahí cortito, yo diría que definir parte por parte es hablar de roles, y definir en un conjunto de ellas es hablar de la identidad. Por ejemplo, yo hablando de mi identidad como hijo de Dios, como cristiano, ¿sí? Me desenvuelvo como tal en un lugar, eso es un rol, ¿no? Mi rol en la iglesia, ¿no? Pero mi identidad como hijo de Dios, mi identidad como hijo de Dios, como cristiano, poniendo este ejemplo, me implica
me invita a desarrollarme así en cualquier área que yo me desenvuelvo, ¿no? Esté en la iglesia, esté fuera, en la escuela, en el trabajo. Eso, la identidad nos define en el lugar en el que nos encontramos, no es un conjunto de cosas. Ok, muy bien, gracias, Karim. Mirna, me gustaría escucharte. Sí, Carlita. Bueno, como comentamos ahorita, yo creo que este tema de la identidad es un tema muy importante y muy valioso y muy necesario, y considero que esta generación principalmente está teniendo una crisis de identidad. Las crisis han existido siempre de identidad, ¿no? Pero actualmente yo creo que es más, todavía más enfatizada una crisis de identidad, y podría decir también una crisis de orfandad, una orfandad del alma. Y yo creo que la maestra Loida pues ahorita nos va a ampliar muchísimo más el concepto de psicología, lo que es identidad, pero buscando un poquito el concepto, dice que se define como la capacidad de sentirse y aceptarse como uno es decir, yo soy yo y no soy otro. Y en lo personal yo lo definiría como esa conciencia de nosotros mismos, que tenemos acerca de nosotros mismos y que responde a 3 preguntas básicas: ¿quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Y para qué existo? Ok, muchísimas gracias. Maestra Loida, nos gustaría escucharla. Bueno, es una ventaja y una desventaja ser la última en hablar. Una ventaja porque ya uno aligera nervios, y desventaja porque le ganan todo a uno. Yo creo que mis hermanos dieron conceptos o palabras muy, muy claves, muy interesantes. De Karim rescato la palabra definición, o lo que me define. Entonces la identidad es lo que me define, los rasgos, las características que definen lo que yo soy. Y luego pues tenemos también las preguntas claves de la vida: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces estas preguntas siempre rondan en la mente de todos nosotros en los diferentes momentos de nuestra vida, en las diferentes etapas de desarrollo, pero muy especialmente en la adolescencia y en la primera juventud. En filosofía, de la palabra identidad se define como aquello que confirma que la cosa es lo que es. Porque todas las cosas, las personas, todos los seres tienen una identidad, tienen una definición. Y pareciera muy fácil decir o responder a esa pregunta de identidad o quién soy yo, pero a lo largo de la vida nos vamos topando, y sobre todo en estas etapas nos vamos topando con dificultades. La palabra identidad nos confronta, porque no solo me define a mí, sino que también me habla de un sentido de pertenencia. Entonces, todos queremos pertenecer, y a veces trabajamos o a veces transformamos nuestra identidad, lo que realmente somos, con tal de pertenecer. Entonces hay muchos elementos implicados, y creo que conforme avancen las preguntas, pues vamos a ir identificando estos nudos que se presentan a la hora de definirlo. Pero así, en palabras sencillas, la identidad es lo que nos define o lo que nos describe. Se responde a la pregunta: ¿quién soy yo? Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, querido público. 3 conceptos, 3 definiciones, 3 aportaciones diferentes que a final de cuentas encajan en una sola, como ya lo dijo aquí la maestra Loida. Responden a la pregunta: ¿quién eres? Y tú que estás detrás de esta pantalla, hazte esa pregunta: ¿quién soy? Para empezar a entrar en tema todos juntos. Igual puedes comentarnos a través del chat. Para ti, ¿qué es la identidad? Te podemos leer y será un gusto poderlo hacer. Nuestra segunda pregunta es: ¿con la identidad se nace o es algo formativo? Y vamos a iniciar de atrás para adelante para que no se sientan. No es cierto. Maestra Loida. Muy bien, bueno, ahora me va a tocar a mí primero. La identidad. Esta pregunta es muy interesante. La verdad es que la palabra identidad se presta mucha polémica. Desde el momento en que tengo que definir quién soy, entonces hay una gran cantidad de corrientes de pensamiento
y entonces afectan esta parte. ¿Nazco con ella o se fabrica, se forma con el paso del tiempo? Rápidamente voy a mencionar 3 líneas de pensamiento. Por un lado, Aristóteles, que él decía que la identidad de los seres está marcada por la esencia, es decir, nacemos con ella. Todos traemos ya una esencia, lo que nos define, lo que dice quiénes somos. Y entonces no son los accidentes, dice Aristóteles, es decir, las cosas que se pueden cambiar. La identidad es lo que no cambia. Pero si me pinto el cabello de otro color, yo sigo siendo yo. Con el paso de los años, nazco como un bebé sin dientes, a veces hasta sin pelo, no camino. Con el paso de los años voy cambiando. Sin embargo, sigo siendo yo. Entonces dice, esa es la esencia, ya la traemos, esa identidad, y entonces hay que aceptarla, hay que reconocerla. Desde que llegamos a este mundo, traemos una esencia, una identidad. Luego está la postura existencialista, que dice que no hay una esencia, es todo lo contrario. Entonces, el hombre es su existencia y está marcada por su nacimiento y su muerte. Lo único que sabes es que estás en este mundo y que un día te vas a morir. Entonces, la vida es un proyecto. Tú decides tu propia identidad, tú decides lo que quieras ser. No hay algo ya dado de nacimiento, sino que tú te fabricas tu identidad. Y luego otra postura muy común también en nuestros días es la postura neomarxista, donde dice que la identidad es el producto de la sociedad. La sociedad nos marca, la sociedad nos dice, eres niña, te vistes de rosa, caminas de tal manera. Entonces, la identidad viene marcada por la sociedad. Ahora, además de estas 3 posturas, ¿dónde me ubicaría yo? Bueno, yo digo que es un poquito de todo. Yo creo que traemos elementos, ya nos vienen de nacimiento, sí creo que hay una esencia, pero también creo que hay elementos que nosotros, con nuestra voluntad, con nuestras decisiones, vamos formándonos y vamos siendo perfeccionados. Y la sociedad también nos aporta, no somos seres aislados, vivimos en una sociedad y entonces para funcionar también en ella y en armonía con todas las personas, pues también hacemos algunos ajustes y así con diferentes elementos vamos formando nuestra identidad. Excelente, muchísimas gracias. Mirna, queremos escuchar tu opinión. Sí, creo que ya me tocó peor, fue ahora después de la maestra. Pero a mí me gustaría hablar un poquito de mi experiencia. Yo creo, como bien dice la maestra, todos traemos ya en nuestro ADN lo que somos, quiénes somos, ¿no? Nuestros rasgos que nos van a diferenciar de todas las personas. Sin embargo, sí hay experiencias que nosotros atravesamos en la vida que tratan de robar o de manchar o de cambiar esa identidad que nosotros tenemos y que se va a ir formando con el paso de los años. Dice que la identidad es un proceso evolutivo y siempre estamos en ese proceso de ir definiendo nuestra identidad. Y recuerdo mucho a David. El rey David no fue siempre lo que él fue, ¿no? Él llegó al reinado viniendo de ser pastor de ovejas. Entonces, su proceso de identidad fue cambiando para él. Y en lo personal, la experiencia que yo he tenido ha sido algo similar en el sentido de que pues mi infancia fue una infancia un poco faltante de algunos aspectos importantes o necesarios para mi identidad, como la presencia de un padre, y no porque mi papá no estuviera. Mi papá, yo tenía a mi padre y a mi madre, pero mi padre era un padre ausente y ignoraba lo que yo sentía, lo que yo anhelaba. Entonces, todos esos factores van cambiando ese proceso de identidad. De ser una niña extrovertida, en mi adolescencia yo me convertí en una niña muy introvertida. Sin embargo, pasan los años, conozco a Cristo, cambia, me renueva o me devuelve esa identidad, porque tenemos que reconocer que nuestra identidad parte a partir de quién es Dios. No la voy a encontrar en mí, la voy a encontrar en Dios, y ahí es donde Dios restaura. Yo tuve la oportunidad
en el ministerio allá en Poza Rica, donde Dios nos trajo, Alfa y Omega, de fundar una escuela. Y en ese tiempo yo no sabía lo que Dios estaba planeando para este tiempo. Yo pasé por una parálisis facial, pasé por situaciones difíciles en mi vida que me hacían dudar de ¿para qué estaba aquí? ¿Quién era yo? ¿Qué estaba pasando con mi vida? Pasan los años y en el 2010 Dios nos trae a Nogales. Y cuando Dios nos trae a Nogales, Dios nos trae a fundar esta casa hogar ahora aquí, Casa Vida Nueva. Y es entonces cuando yo puedo ver que los procesos en los que yo estuve pasando, Dios fue ayudándome a formar esa identidad que ahora me ayuda a ser madre de niños huérfanos, a entender situaciones de orfandad en ellos, a entender situaciones de abuso en ellos, a entender situaciones que yo experimenté, que yo viví, a entenderla ahora en ellos. Pero todo fue un proceso en el que mi identidad se ha ido transformando y yo creo que seguirá en ese proceso evolutivo conforme van a ir pasando las experiencias de vida. Perfecto. Muchas gracias. Qué importante, ¿no? Pero es un tema al que vamos a llegar casi al final, ¿no? Entender que cuando conocemos a Cristo podemos encontrarle sentido a muchas cosas. Karim, quisiéramos escucharte. Muy bien. Yo estoy fascinado acá escuchando las respuestas de la maestra Loida y de Mirna. Encantado. O sea, lo que hace la maestra en 5 minutos, resumirte toda esta parte, ¿no? De 3 posturas distintas. Y la experiencia que menciona Mirna creo que es fundamental en esta parte de la construcción de la identidad. Es muy importante. Fíjate, hay muchos autores, aparte de lo que mencionaba la maestra Loida, hay muchos autores que trabajan este concepto de identidad como un concepto dinámico, ¿no? Como un concepto que cambia. Incluso hay cantidad de autores que manejan la identidad como múltiples identidades, ¿no? Es una realidad que mucha psicología ha usado esta parte. Tenemos por ahí, mencionan una identidad individual, una identidad colectiva, ¿no? Y creo yo, y coincido en esta parte, al igual que las dos hermanas, ¿verdad? Que es algo que tenemos que integrar un poco de todo, porque si nos ponemos a pensar, Carla, en esta parte de la identidad, ¿verdad? Hay distintas formas de construir la identidad. Esa es una realidad. Hay distintas formas. Por un lado, y esto es verdad y es parte de lo que decía Mirna, somos una extensión de nuestros padres, ¿sí? Por ejemplo, yo soy Karim Villegas, ¿sí? El Karim yo lo construyo, es algo que yo voy a ir construyendo con el paso del tiempo en base a diferentes experiencias y cosas que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, el apellido, la extensión, la herencia que yo recibo de mis padres, también me da una identidad, sin dudas, ¿no? Yo, al momento que vengo a este mundo, vengo con una identidad colectiva, una identidad social. La gente ya me cataloga simplemente por ser hijo de, nieto de, ¿no? Y eso ya me da una identidad delante de las personas. Ahora, para mí, la forma más saludable es aceptar esa herencia que traemos, a construirnos en base a lo mejor que nuestros padres nos han heredado, porque creo que a veces cometemos el error de deslindarnos totalmente de la herencia de nuestros padres, cuando en esa herencia venimos cargados de cosas muy positivas. Entonces yo creo que lo más saludable es abrazar estas cosas buenas que nos han heredado y también a construir mi propio proyecto de vida, ¿no? En el trayecto que yo voy en este tránsito que yo me voy llenando de cosas, yo creo que construimos algo muy bueno. Al unir lo heredado más lo que yo mismo logro armar, puedo articular o construir mi propia identidad de una forma muy, muy preciosa, muy valiosa, ¿no? Como decía por ahí un autor, los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbra o los concibe, sino que hay una parte también de seguir construyéndonos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, de acuerdo a lo que los tres han mencionado, la identidad es ambas. Se nace con ella, pero también es algo formativo. Nunca dejamos de formar nuestra identidad. Y la siguiente pregunta tiene que ver con a lo mejor algunas de las cosas que ya han mencionado. Y nuevamente voy a hacer una pausa para recordarles a nuestro público, a nuestro foro. Ayúdenos compartiendo el link. Y también nos gustaría leer las aportaciones que ustedes tienen que hacer. La siguiente pregunta me gustaría que también ahí nos escribieran. ¿Qué factores, ya mencionaron algunos aquí nuestros panelistas, qué factores ayudan a formar la identidad de una persona? Y vamos a comenzar contigo, Mirna, en esta ocasión.
Ok, gracias Carlita, gracias. Yo creo que existen 3 canales que Dios ha impartido para dar identidad a un individuo. Probablemente haya más, pero hay 3 en los que me gustaría enfocarme, que son los padres, la cultura y la religión. De estos 3 canales considero que el más importante o fundamental pues son los padres, porque es con quienes tenemos el contacto constante, directo de nuestras vidas, ¿no? Nuestra existencia. Pero tenemos que reconocer que si estos 3 canales no están conectados a la fuente que es Dios, entonces solamente va a haber un cortocircuito. Estos canales necesitan estar conectados a la fuente, y la fuente es Dios mismo. Y como comenté en un principio, estamos viviendo una generación de huérfanos. Y cuando hablo de huérfanos no me refiero solamente a niños o adolescentes, quizá que han sido abandonados por sus padres, que es el caso que nosotros tenemos aquí en Vida Nueva, ¿no? Pero también hay huérfanos con padres presentes, como lo comenté yo en un principio en mi caso. A veces vemos a niños, adolescentes, cada vez más solos. Gracias a Dios por esta cuarentena, gracias a Dios por este alto que Dios le ha hecho a la humanidad, porque de alguna manera esto ha llevado a que los padres conozcan a sus hijos y los hijos conozcan a sus padres. Aunque saben que su papá es Juan o es Pablo o X nombre como se llame, muchas veces no hay una relación de padre o una influencia del padre hacia los hijos, o no la hay de manera positiva. Entonces es importante reconocer que tenemos un problema en esta generación que está viviendo este tipo de orfandad, pero considero que es importante que nosotros vayamos a la raíz. Y la raíz, pues yo creo que la vamos a encontrar en el Edén, ¿no? Dios creó a Adán, creó a Eva, los creó con necesidades biológicas como comer, dormir, ir al baño. Y Él les dio todo lo que ellos necesitaban para satisfacer esas necesidades biológicas. Los puso en un paraíso, los rodeó de árboles, les dio todo lo necesario. Pero también Dios los creó con necesidades del alma. Pero esas necesidades del alma únicamente podían ser suplidas por el Padre. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, lo más importante que ellos perdieron no fue perder el paraíso, sino fue perder esa relación con el Padre. Y es ahí donde se viene arrastrando esa orfandad en el alma, ¿no? Que en estas últimas fechas o en estos últimos tiempos pudiera yo decir que se ha acrecentado. Pero es importante que los padres, y aquí me gustaría hacer un llamado a todos los papás, que ojalá no solamente este foro lo estén viendo adolescentes, sino que lo estén viendo acompañados por sus padres, a que los padres tenemos que ser ese acompañamiento, tenemos que ser esa imagen de Dios para nuestros hijos. A veces, cuando yo me encontré con Cristo, quiero confesarles que cuando yo me encontré con Cristo, yo pensaba que Dios a mí no me escuchaba, que yo oraba, pero Dios no me oía. Y tenía que ver porque así había sido mi relación con mi papá. Mi papá era un padre muy bueno, pero muy poco atendido a mis necesidades personales. Entonces, así era como yo me imaginaba a Dios y así lo veía, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para que nosotros como padres podamos recapitular o replantearnos cómo estamos guiando a nuestros hijos y cómo estamos haciéndoles ver a ellos quién es Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Maestra Loida. Muy bien. Bueno, factores que ayudan a conformar la identidad. Yo veo todo en un continuo. Entonces, hace rato les hablaba de diferentes posturas y entonces, uniendo todas estas, yo creo que tenemos un día de nacimiento, pero no empezamos ahí, sino que empezamos antes, en la mente de Dios. Y entonces tenemos un origen. Llegamos a este mundo, vivimos aquí un tiempo y luego nuestra vida no termina con la muerte, sino que hay una trascendencia, hay un más allá. Y entonces la identidad debe tener presente este continuo. Y entonces hay elementos que yo traigo de origen. Entonces traigo la imagen y semejanza de Dios, traigo elementos físicos, biológicos que me dan ya esa base de autoridad, de identidad
y que no debo perderla de vista, pero luego también hay un propósito en mi vida y tengo una meta y una trascendencia. Y entonces, a lo largo de la vida, entonces entendiendo mi origen y entendiendo o definiendo mi propósito en la vida, hay elementos que me van a ir conformando, me van a ir ayudando a construir toda esa parte para poder cumplir con el propósito. Y entonces me voy a encontrar que llego a este mundo, a una familia. La familia me da valores, me da principios, me da modelos. Luego tengo una cultura y entonces esa cultura me da costumbres, me da hábitos, me da una gastronomía, me da un idioma y eso me da sentido de pertenencia. Luego tengo también un proceso formativo a través de la educación, donde busca entonces complementar todos esos elementos y luego llegar a formarme como un profesionista, como alguien que puede aportar algo a la sociedad y también me da una identidad en esa área. Y luego entonces tengo toda una sociedad donde voy a funcionar. Entonces todos estos elementos se conjugan. Entonces no puedo parcializar y pensar que mi identidad se va a formar de un solo aspecto, sino que todos estos elementos me van a dar forma y me van a llevar a responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Pues ahí lo tienen. Ya escuchamos a Mirna, ya escuchamos a la maestra Loida, respuestas muy, muy completas para todos los que nos están escuchando. Así que si tienen dudas con quién son, pues ahí tienen ya para que vayan ustedes desmenuzando a ver cómo me compongo. Karim, quisiéramos escucharte. Sí, excelente. Coincido totalmente. Son un conjunto de cosas las que nos dan, configuran nuestra identidad. Lo decía al principio también, no cosas particulares y aisladas, sino un todo que nos conforma y donde se suman creencias, familia, formación, experiencias, nuestra espiritualidad y la forma en la que desarrollamos nuestra espiritualidad nos va a dar una identidad muy particular. Mi cuerpo también, decía la maestra Loida, lo biológico forma parte importante de la identidad y coincido totalmente, ¿no? El cuerpo de repente o de pronto hemos visto que en los últimos años la desarticulación que ha hecho la sociología nos ha llevado a pensar que bueno, son solamente construcciones sociales, ¿no? Algunas cosas que nos dan identidad, pero no, nuestro cuerpo también nos identifica de una forma muy importante. Decía un autor por ahí, creo que es Viktor Frankl, él mencionaba que el hombre en otra época había perdido la idea o el sentido de pertenencia a este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezaban a ver que había demasiadas guerras, le valía muy poco si mataba a alguien y toda esta cuestión, ¿no? Y ahora la realidad es que hay una pérdida del sentido de pertenencia al mismo cuerpo, ¿no? Ya no al mundo, sino a su propio cuerpo. Entonces, el cuerpo, la biología nos identifica de una forma muy importante y también aquí juega parte importante la libertad humana, ¿no? La libertad humana identifica a las personas también. Y es por eso que hoy vemos cantidad de situaciones que, bueno, no me quiero meter en un terreno pantanoso ahí, ¿verdad? Pero sí, la sociología moderna, la modernidad líquida que se le llama por ahí, ¿verdad? Articula la identidad de una forma distinta y en ocasiones desligada de nuestra biología, de nuestro cuerpo. Entonces, no me voy a meter en ese terreno, ahí la dejo. Muchísimas gracias porque ya me estaba perdiendo. No es cierto. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y efectivamente ustedes lo mencionan y lo mencioné al principio, antes, al iniciar el foro, la maestra Loida también lo ha mencionado, todos de alguna manera lo hemos mencionado. Hay una etapa, este es un foro principalmente para jóvenes y adolescentes, pero tenemos un público muy amplio, pero una de las etapas en las que más carecemos, voy a decir, o en las que batallamos con este tema o este concepto de identidad, es precisamente la adolescencia y juventud. Y tiene mucho que ver a lo mejor con lo que mencionaba ahorita Karim, y que todos lo han mencionado. Traemos, ya dijimos, nacemos, pero también nos formamos la identidad. Pero algo importante es, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Porque hay mucho ahorita del adolescente, el joven. Si nacemos y no me gusta mi nariz, ya eso
repercute en la forma en la que yo me veo, me concibo delante del mundo, me comporto. Eso, si me gusta mi cuerpo, si me gusta cómo me veo, mis rasgos, mis características, puedo ser extrovertida, pero si no me gusta, puedo ser introvertida, y esto va marcando personalidad, identidad en mi vida. Y queremos llegar a la siguiente pregunta, que ya lo mencionaron, yo creo que todos, ¿no? Nuestra identidad, nosotros como Foro Cristiano queremos enseñarles o queremos mostrarle que nuestra identidad como personas va más allá de nuestros rasgos, de lo que hemos vivido y de muchas otras cosas. Voy a pasar a la siguiente pregunta. La Biblia habla acerca de la identidad, y vamos a iniciar nuevamente contigo, Karim. Sí, la Biblia está llena de este tema. Los jóvenes, yo sé que pues esto en gran parte es para jóvenes, adolescentes. Yo les diría, leanse Efesios, por ejemplo, nos habla de nuestra nueva identidad en Cristo, y es algo muy bonito que puedes lograr comprender. O sea, de pronto todos hemos sido adolescentes y nos sentimos de cierta forma por las situaciones que vivimos, sobre todo si de pronto tenemos problemas familiares, complejos por nuestro físico, como ya lo decías, Carla. Todo esto de pronto nos construye una identidad realmente que no somos, ¿no? Pero y genera una estima de nosotros mismos que de pronto es muy baja, ¿sí? Y cuando logramos entender lo que nos habla Pablo en el libro de Efesios acerca de nuestra nueva identidad en Cristo, creo que revalorizamos lo que somos, nuestra imagen de nosotros mismos comienza a cambiar, nos comenzamos a sentir, y realmente en gran parte del Nuevo Testamento, ¿no? Pero nos sentimos herederos, porque son palabras que se usan ahí para configurar nuestra identidad: hijos, amados, perdonados, imagen de Cristo, resucitados, libres. Sabes, a mí hay una historia que me gusta mucho y la voy a mencionar rapidito así, que está en el Evangelio de Lucas. Tiene capítulo 8, es la historia del Gadareno, ¿no? Que es un endemoniado, que vive en las cuevas, que totalmente es la historia de alguien que ha perdido su identidad. La condición en la que se encuentra, anda desnudo y no le importa, se autoflagela, se lastima él mismo. Es una pérdida de identidad, porque también la pérdida de identidad nos lleva a desarrollar actitudes destructivas. Por eso si de pronto hay jóvenes que se cortan, se lastiman, han pensado en el suicidio, toda esta parte, es porque la pérdida de la identidad los está llevando a generar actitudes destructivas. Y es lo que vemos en este hombre, pero a mí me impacta algo de esta historia, que a pesar de esa pérdida de identidad que hay en él, está endemoniado, lo dice la historia, sale al encuentro con Jesús. Y pues déjame decirte que un demonio, ¿verdad? Por sí solo no va a ir al encuentro con Jesús, ¿verdad? Para que me saque Jesús y sea libre el hombre no lo va a hacer. Pero hay algo en aquel ser humano, hay parte de ese ser que tiene deseos de cambiar, porque esto es una realidad en todos nosotros. Por más de pronto que estemos llenos de cargas, de problemas, de situaciones emocionales, siempre va a haber un deseo, porque es parte de lo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro origen, un deseo de cambio, un deseo de salir de las cargas que tenemos, de las prisiones que tenemos. Y vemos cómo de pronto este endemoniado gadareno sale al encuentro con Jesús, y Jesús lo liberta inmediatamente, ¿no? Y todos aquellos demonios, cargas, pensamientos, la pérdida de identidad que tenía ha cambiado, y ahora Jesús reconfigura la identidad de aquel hombre, porque es lo que hace Dios en nosotros, reconfigurar la identidad que tenemos. Si es baja, Él nos ayuda a reconfigurarla. Si es demasiado alta, el Señor también nos ayuda a hacerlo, ¿no? Entonces creo que la Biblia está llena de esto. Hay muchas partes que podemos entender sobre lo que Dios dice que somos, y bueno, a leer, porque realmente hay mucho contenido muy valioso en la palabra que nos puede ayudar a salir adelante de cualquier pérdida de identidad que podamos estar desarrollando. Muchas gracias, Karim. Mirna. Me gustaría citar una parte de la Biblia en Jeremías 2:13, donde dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo creo que, bueno, Karina acaba de hablar acaba de hablar a los chicos que conocen a Dios, pero quizá haya muchachos, personas que vean este foro, ojalá así sea, que aún no han conocido a Dios. Y yo quiero decirte, joven, señorita, tienes que volver a la fuente de agua. La fuente de agua viva es Dios mismo. Si tú quieres saber quién tú eres, necesitas ir
al origen. Necesitas ir a Dios, necesitas volver al Creador. Él fue el que te creó. No existes por casualidad, no eres accidente. Hay alguien que te creó, que te formó y que es necesario que volvamos a Él para nosotros saber quiénes somos, porque la identidad, vuelvo a repetir como dije hace un rato, no va a depender o no la voy a encontrar en mí, va a depender mucho de cuánto conozco yo a mi Creador, cuánto conozco yo a aquel que me formó. Si tú quieres saber cuánto es que tú vales, tienes que leer la palabra, como bien decía ahorita Karim. Ahí es donde tú vas a encontrar el valor que tú tienes como joven, como señorita, como adolescente, como persona, porque la Biblia está infestada, podría yo decir, de tanta palabra que nos habla de quiénes somos nosotros y nosotros valemos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y si tú te preguntas, bueno, es que yo para qué existo, yo no sé, no le encuentro sentido a mi vida, no sé para qué estoy aquí. Ese manual de vida que nosotros le llamamos la Biblia, también te va a mostrar para qué estás en este mundo, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. No lo vas a encontrar con influencers, con youtubers, con lo que las redes sociales hoy están bombardeando, porque hay tanto bombardeo, pero lamentablemente hay tanta mentira en ese bombardeo que te confunde más en lugar de aclarar tus pensamientos. Entonces, la Biblia es el fundamento en donde tú puedes encontrar la respuesta a esas preguntas de quién tú eres. Claro, qué interesante. Y quiero retomar algo que menciona Mirna, porque eso es algo bien real. Hay tanta influencia a través de los youtubers, influencers, que a mí me sorprende, y hablo por mí, mi experiencia, ¿no? Que los chicos, por ejemplo, de hoy en día, te puedan citar cualquier frase de estos influencers, pero no les preguntes de Efesios, porque ¿quién es ese? No lo conozco, no está en la red, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Y es una llamada de atención, una alerta tanto para los jóvenes, adolescentes, como para los padres, porque los padres, ya dijimos, forman parte de este proceso en el que forman su identidad. Y si el chico está firme o conoce la palabra, pues es menos factible que se vaya a desviar o que busque encajar en algo que a lo mejor le traiga consecuencias no buenas, por así decirlo. Maestra Loida, queremos escucharla. Muy bien. Bueno, me estuve así como conteniendo en todas las preguntas anteriores porque yo creo que, bueno, para nosotros que estamos aquí en un foro cristiano, esta es la parte central para tratar de definir, o el punto clave a la hora de definir quiénes somos. Y entonces, la palabra de Dios, como ya mencionaron Karim y Mirna, tiene muchos pasajes que nos hablan de esta identidad. Empezando con el Génesis, cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y luego por el pecado, entonces esta imagen se distorsiona. Y entonces se nubla, como cuando está el sol, sale una nube, lo cubre, y entonces el sol no ha desaparecido, sigue ahí, solo que la nube se interpuso. El pecado se interpuso y entonces esa imagen de Dios, nuestra identidad, se nubla y empezamos a buscarla por nosotros mismos, cuando la base ya fue dada por Dios, que es su imagen y su semejanza en el hombre. Y para eso entonces viene Cristo. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces hay un que ver con un propósito, con nuestras corrientes de pensamiento, que son las que están influenciando muchísimo a la juventud en la actualidad y todo a nuestro alrededor, y que tratan de regir nuestra identidad. Y entonces de pronto escuchamos a la sociedad que nos marca la identidad en función de que si eres esbelto, alto, de tal color de piel, entonces, o si usas tal ropa de tal marca, tal celular, si visitas tales o cuales lugares, si participas de tales o cuales eventos. Y ahí es donde nuestros jóvenes, en su afán de pertenecer, en su afán de responder a la pregunta ¿quién soy yo?, entonces empezamos a acomodarnos a estas situaciones.
Y la palabra nos dice, no te conformes a este mundo. Tienes algo mucho más valioso, dice Romanos. No te conformes a este mundo. Transforma tu entendimiento. Transforma tu forma de pensar. Hay una base en tu identidad que Dios te ha dado. Dios te creó como una persona, como un ser humano capaz de pensar, de razonar, de elegir, de tomar decisiones. Entonces, Dios te creó de esta manera y Dios te creó con un propósito. Entonces, el único que puede dictar tu identidad, el único que puede determinar tu valor es Dios. Hay elementos de la sociedad que nos van a ayudar, que están ahí y nos dan una identidad, como decía hace un momento, en una profesión, en nuestra nacionalidad, tenemos a la familia, pero de origen está Dios. Y cuando todo eso que la cultura, la sociedad, la educación, todo eso que no vaya en congruencia con lo que Dios dice en su palabra, entonces eso no nos pertenece. Entonces la palabra de Dios tiene los elementos centrales para nosotros definir esa identidad. Me encanta el Salmo 139. Chicos, chicas, les recomiendo, lean el Salmo 139. Dice que Dios es el que nos conoce, nos ha conocido siempre. Ni siquiera tenemos la palabra ahí ya en la punta de la lengua, como decimos a veces, y Dios ya la sabe. Y dice, Él te formó en el vientre de tu madre, y desde que estabas ahí, desde que eras un embrión, Él escribió todas las cosas que serían luego formadas. Dios diseñó un plan perfecto para tu vida, un propósito, una identidad, y entonces a Él es al que debemos consultar sobre cómo vivir, cuál es nuestro estilo de vida, cómo relacionarnos, cómo compartir con los demás, cómo ser en la escuela como estudiantes, cómo ser o desarrollarnos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, cómo llegar a elegir una pareja y formar una familia. Todo lo que tú eres está en la palabra de Dios. Y el plan que Dios diseñó para ti fue un plan para bien, dice la Escritura, no para mal. Y entonces ahí está la fuente a la que debemos acudir para definir nuestra identidad y trabajar en ello para ser conformados cada día más y más a esa imagen de Cristo, de acuerdo al plan original de Dios. Pues muchísimas gracias. Pues yo, la verdad es que en cada foro yo aprendo muchísimo. Me ha gustado esta parte porque yo aprendo. Lo bueno que se queda grabado para luego tomar notas. De todo lo que dicen, de todo lo que mencionan. Y chicos, ustedes que están escuchando detrás de esta pantalla, padres de familia, tenemos el manual, tenemos el instructivo, ya nos lo acaban de decir, todos nuestros panelistas nos lo acaban de mencionar. Queremos saber quiénes somos, cómo debemos comportarnos, cómo nos componemos, qué valor tenemos para Dios, o lo que realmente importa, vayamos a la palabra, enseñémosle a nuestros hijos, y nosotros como adolescentes, jóvenes, leamos. Es importante leer. Si no leemos, nunca vamos a saber. Entonces necesitamos enfocarnos en lo que realmente importa. Ahí le enviamos unos saludos también a los chicos que acompañan a Karim ahí atrás. Pobre Karim, ahí está. Aquí estoy en la oficina y aquí ando. Sí, no te preocupes, es parte de esta nueva dinámica. Ahí los saludamos, que Dios los bendiga. Que su identidad... no es cierto. No es cierto. La última parte, ya estamos a punto de cerrar nuestro foro. Quisiéramos escuchar algún consejo. De hecho, yo creo que ya todos nos dieron algún consejo. Yo espero que hayan oído atentamente, porque ya tenemos muchos consejos. Sin embargo, quisiera saber si quieren añadir algo más a esta parte. Consejos para jóvenes, adolescentes o para padres, ¿por qué no? Vilma también ya dio consejos para padres. Y vamos a iniciar, maestra Loida. Ok, muy bien.
Bueno, en la anterior hablé de una sola corriente que tiene que ver con el neomarxismo y la influencia de la sociedad. La otra corriente la dejé para esta parte, que es la existencialista. Entonces, mi consejo es que aprendamos a discernir. La corriente existencialista básicamente nos desconecta de nuestro origen y de la trascendencia. Y entonces nos dice que nosotros nos formamos, tú tienes tu decisión, tú eres lo que quieras ser, se guía por el hedonismo, por el placer, lo que a ti te sienta bien, no importa lo que los demás opinen, y entonces solamente se concentra en el yo, es egocéntrica. Y entonces ahí es donde empieza a haber una deformación de la identidad más que una formación. Se deforma porque entonces lo quiero hacer a mi voluntad. Yo no soy mi creador. Mi creador es Dios. Él ya me dio una base y sobre esa debo desarrollarme. De pronto suena muy bonito decir, no, nadie va a influir en mí, soy yo lo que me haga feliz, mi libertad. Pero la libertad, para que realmente sea libertad, debe tener límites, debe dar opciones. Si no hay opciones, entonces no es libertad, es libertinaje. Entonces, Dios nos da la libertad. Te unes y aceptas mi plan y es un plan para tu bien, o haces las cosas como tú quieras. Cuando tú no tienes idea ni de quién eres, ¿cómo te vas a definir? Entonces, no es lo que la sociedad marca, no es lo que tus deseos o tus impulsos o tus emociones dicen. Perfecciónate en Dios. Busca ese diseño de Dios. Confórmate a Él. Y entonces que sea Dios el que dicte tu identidad, que trabajes en ello y puedas así cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Muchísimas gracias por este excelente y valioso consejo. Mirna, quisiéramos escuchar tu consejo. Yo creo que, pues como bien decías, ya hemos comentado varias cosas, pero sí resaltar el hecho de que si quieres que tu vida funcione y funcione bien, lee tu manual. Nosotros como buenos mexicanos estamos tan acostumbrados a instalar cosas sin darnos la oportunidad de leer el instructivo que trae para que eso funcione y después nos falla y decimos, ¿pero por qué falló? Pues porque no leímos el manual, así de sencillo. Entonces, si queremos que nuestra vida funcione y funcione bien, pues hay que leer el manual. Y el manual, como hemos dicho ya anteriormente, pues es la palabra de Dios, es la Biblia. Y como decía ahorita la maestra, ahí encuentras todos los temas que tú quieras saber, allí están ya plasmados. Nosotros, bien dijo la maestra, no somos creadores de nada ni estamos inventando nada. Dios ya lo habló, ya lo dijo, solamente hay que ir y leer. Y por último, joven, quisiera decirte que quizá tú no puedes hacer nada por la forma en que los demás piensan de ti. Si tú decides seguir a Cristo, muy probablemente seas criticado, te hagan bullying, te rechacen incluso. Y tú no puedes hacer nada en contra de eso, porque tú no puedes cambiar la forma en que la gente piensa de ti, pero lo que tú sí puedes hacer es la forma en que eso te va a afectar. Eso sí lo puedes manejar. Y lo vas a manejar yendo a la presencia de Dios. Cuando tú tengas ese tipo de experiencias en donde eres rechazado o rechazada por tu forma de pensar, por tu forma de vivir, que no es como la corriente de este mundo, corre a los pies de Jesús. Estoy segura que Él siempre va a tener una palabra para ti, siempre va a tener un consuelo para ti y siempre te va a dar nuevas fuerzas para continuar adelante. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Y quisiera mencionar, nada más, retomar algo que dijo, lo mencionaron ambas, ¿no? Pero primero lo mencionó la maestra Loida. Cuando te apegas al manual, por eso ahorita decía Mirna, ¿no? Puedes saber cómo conducirte y a lo mejor equivocarte menos. Pero cuando haces o tomas decisiones, hablaba la maestra del existencialismo, apegado a lo que tú crees, a lo que tú quieres, a veces nos cuesta trabajo aceptar las consecuencias de nuestras decisiones.
Y a veces ahí nos perdemos un poco y decimos, a lo mejor podemos hablar de Dios es que Dios no me escucha, es que Dios, y a lo mejor podemos culpar a todos, menos que yo no tomé a lo mejor, o no leí el instructivo, o yo no tomé decisiones basado en lo que Dios piensa de mí, o lo que yo soy en Dios. Karim, tu consejo para nuestro público. Sí, muy práctico voy a intentar ser y breve. Entendiendo todo lo que hemos dicho, ¿no? Que hay diferentes cuestiones que contribuyen a nuestra formación de identidad. Estamos en este mundo, estamos en la escuela, los jóvenes van a la escuela, trabajan y diferentes situaciones, ¿no? Entonces se van a tener que relacionar con personas que de alguna forma van a contribuir positivo o negativamente a su identidad. Entonces yo diría, rodéense de personas emocional y espiritualmente sanas, que les ayuden. Sí, a todos los muchachos, rodéense de gente emocional y espiritualmente sana. No se comparen, ¿sí? Esto te va a permitir aceptarte como Dios te diseñó, como Dios te ha creado. No te compares con los demás. De pronto en la cuestión ministerial, incluso en la iglesia, no nos comparamos con ciertos modelos que vemos. No se comparen. Y afirma tu identidad en lo que la palabra dice que eres, en lo que Dios dice que eres. Por eso ya lo decía tanto la maestra Loida como Mirna, que lean su Biblia, escudriñen la Biblia y se van a poder dar cuenta de lo que Dios dice que son. Y como tú lo mencionabas también, Carla, ahí van a poder encontrar cosas que tienen que hacer, que pueden hacer, que les va a ayudar. Y de verdad, esto te ayuda a construir tu propia identidad, pero también te ayuda mucho en tus relaciones con las personas, ¿no? Te vuelves mejor hijo, te vuelves mejor amigo, te vuelves mejor novio, novia, mejor pareja, mejor esposo, pensando a futuro, ¿no? Entonces te ayuda en todo esto. Es importantísimo leer lo que Dios dice que son. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, chicos. Estos son consejos para ustedes. Tómenlos, aplíquenlos y verán que habrá resultados mucho mejores en su vida. Y antes de cerrar este foro, permíteme decirte que la Biblia menciona de muchas formas lo que Dios ha pensado para ti que nos estás viendo. Decía Mirna hace rato, a lo mejor tú eres alguien que no ha escuchado de Dios, todavía no tiene a lo mejor esa identidad como hijo de Dios. Tal vez alguna vez ha pasado por tu mente que fuiste alguien no deseado y eso marcó tu vida. ¿O crees que no tienes un propósito en esta vida porque fue un error nacer? Sin embargo, no importando las circunstancias en las que tú viniste o en las que te encuentras en este momento, la Biblia dice que fuiste formado desde el vientre de tu madre con un plan definido. Eso quiere decir que la identidad que necesitas es la de hijo de Dios. Alguien formado a imagen y semejanza de tu Creador, que Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Eso significa que no hay errores en tu vida y que tal vez lo único que necesitas es acercarte a aquel que sopló en ti aliento de vida y aceptar lo que Él diseñó para ti. Nosotros somos Conexión Juvenil. Queremos decirte que eres deseado, escogido y amado por Dios. Si necesitas que oremos por ti, contáctanos a través de la red. Será un gusto ayudarte a conocer a aquel que de muchas maneras ha tratado de ponerse en contacto contigo. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, Karim, Mirna, maestra Loida. Agradezco profundamente el tiempo, el conocimiento, las experiencias, sus aportaciones compartidas conmigo y con todo nuestro público del Foro Conectados. Es una bendición para mí y estoy casi segura que para todos los que están detrás de esta pantalla también lo ha sido. Gracias, de verdad. No sé si quieran decir algo antes de cerrarlo. Pues igual, gracias. Gracias a ti, estamos a la orden ahí con los muchachos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Me despido de ti, sin antes pedirte que si crees que este foro va a ser de ayuda o de bendición para alguien, lo compartas a través de Facebook o de tus redes sociales. Nosotros somos Conexión Juvenil. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carla Valenzuela. Nos vemos el próximo martes a las 6 p.m. Abrazos a la distancia. Dios los bendiga.
Experts.